Palabra de Dios. Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 3 al 6, que lleva por título, según la versión Reina Valera 1960, Judas prepara su traición. Dice la palabra de Dios en el nombre del Señor Jesús. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Estamos ya en los eventos finales, en los últimos días antes de que el Señor fuera a la cruz. Judas Iscariote era uno de los 12 apóstoles elegidos personalmente por el Señor. Estos hombres, estos apóstoles compartieron durante 3 años aprendiendo el Evangelio, siendo testigos de grandes sanidades, de poderosos milagros, de la expulsión de demonios, de la resurrección de muertos y del control del Señor sobre la naturaleza que mostraba que venía desde los cielos. En todo tiempo sabía el Señor quién sería el traidor. A Judas Iscariote se le otorgaron privilegios, pues se desempeñaba como tesorero del grupo, pero era ladrón y robaba el dinero. Cuenta el apóstol Juan, ahí en Juan capítulo 12, versículos 2 al 6, que hicieron en casa de Simón una cena donde Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella, dice el apóstol Juan. Hermanos, debemos tener mucho cuidado cómo llevamos nuestro evangelio. Fíjense ustedes que en la casa de Simón en Betania, cuando María rompió un frasco de perfume de alabastro muy caro de unos 300 denarios, el salario de unos 10 meses de un obrero, Judas dijo molesto por la situación que hubiera sido mejor que María lo hubiera donado al grupo en vez de romperlo. Pero no pensaba por los pobres, sino que deseaba robarlo, dijo el apóstol Juan. Como el Señor Jesucristo sabe todas las cosas, también sabía, por supuesto, que Judas Iscariote era avaro y ladrón. Y el Señor Jesús permitía todo esto, porque este hombre, Judas, calzaba perfectamente con los planes que Dios tenía desde el principio. Tal vez por ese motivo lo probó dejándolo a cargo de la tesorería, sabiendo que sería el punto clave para que luego deseara hacer un negocio con los principales sacerdotes que deseaban arrestarle y matarle. Pero le faltaba esa pieza clave para lograrlo y Judas podía encajar perfectamente allí. Y así mismo fue, hermanos. El Iscariote se dio cuenta que algún beneficio económico podría obtener y puso la pieza clave que hacía falta. Y los principales sacerdotes y fariseos no querían matar a Jesús en aquella Pascua por miedo al pueblo a que reaccionara mal e hiciera algún motín en contra de ellos. Pero Dios permitió que desde su grupo íntimo surgiera esa pieza faltante para completar el complot en su contra. Para que se cumplieran las escrituras, Dios dejó actuar a Judas Iscariote y su maldad. Judas tenía perfecta información, información privilegiada, y conocía todos los movimientos del Señor. Podía hallarlo fácilmente, podía sorprender al grupo en una hora en que todos estuvieran desprevenidos. Judas, un informante preciso, la pieza clave que necesitaba el sumo sacerdote y los principales sacerdotes y fariseos. Judas era un hipócrita, se movía dentro del grupo sin despertar sospechas. Nadie estaba al tanto de su fechoría y de su traición. De hecho, siguió bien pegado al Señor. Se comportaba como su amigo para no despertar sospecha y se sentó incluso al lado de Jesús en la última cena, allí cuando estuvieron juntos.
Y lamentablemente esa fue su última cena con el Señor. Nadie de los discípulos sospechó, por ejemplo, que él era el traidor cuando Jesús señaló que uno de ellos sería el traidor. Verdaderamente, Judas era un lobo vestido de oveja, cizaña en vez de trigo. Y no solo él, como muchos a lo largo de la historia de la iglesia lo han sido, están siendo y lo serán. Esta enseñanza debe hacernos temblar, pues el que pecó contra Dios no fue cualquier persona, sino uno de los principales que vivieron y fueron discipulados por el mismo Dios hecho hombre. Y no solamente Judas, recuerden ustedes que Satanás, uno de los principales ángeles de Dios, pecó y fue desechado. ¿Cuánto más cuidado debemos tener cada uno de nosotros? Cada día debemos dar pasos con sumo cuidado. Dice la escritura que entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los del número de los 12. Satanás, hermano, es un ser espiritual de la categoría de los ángeles, de más alto rango, que se rebeló contra Dios, un querubín. Engañó a otros seres angelicales y todos perdieron sus privilegios en los cielos y ahora vagan por la tierra como un león rugiente buscando a quien devorar. Satanás, o también llamado Diablo o Lucifer, esos son algunos de sus nombres. Puede espiritualmente entrar en una persona que le abre una puerta y tomar posesión de su voluntad, de tal forma que la persona pasa a ser alguien que a ratos pierde su voluntad, que a ratos no toma decisiones propias y se transforma en un endemoniado o un demonizado, bajo el dominio del demonio. Eso no es un cuento. Claro que hoy día el mundo considera esto como una fantasía. Cuando el Espíritu Santo, hermanos, cubrió a la Virgen María, engendró al Hijo de Dios. Cuando entró en ella el Espíritu Santo, engendró al Hijo de Dios. Cuando el Espíritu Santo entra al creyente arrepentido, engendra un nuevo Hijo de Dios que vendrá a vida eterna. Pero cuando Satanás o sus demonios entran en alguien que se lo permite, nada bueno será engendrado, sino que un perfecto hijo del diablo. Y este producto de aquella pésima unión terminará finalmente haciendo la voluntad de su padre, del diablo. Dice la escritura que entró Satanás en Judas. Satanás, hermanos, guió a Judas en sus últimos pasos para ejecutar con éxito su plan traicionero. Esto no disminuye ni quita la responsabilidad personal de Judas, porque nada de esto se hizo en contra de la voluntad de Judas, sino autorizado por él mismo. Satanás no entró a la fuerza, sino que Judas, con sus pensamientos perversos, dejó que Satanás entrara y ejecutara un plan perfecto para no ser descubierto por los otros discípulos. Se unieron en un mismo sentir el deseo de Judas de ganar dinero y el deseo de Satanás de eliminar al Señor. El verdadero enemigo de Jesús no era Judas, era Satanás. Pues nada concretó Judas sino hasta que Satanás entró en él y lo tomó bajo su mando y lo llevó a ejecutar su plan. Hermanos, hacer sociedad con el mundo, con Satanás, convierte a las personas en enemigos de Dios. Las personas quieren hacer amigos del mundo, pero cuando nos convertimos en amigos del mundo nos podemos convertir en enemigos de Dios. Las personas sin darse cuenta se convierten en activos siervos del reino de Satanás. Por ello las escrituras dicen que solo hay dos opciones. Se pertenece al reino de Dios o se pertenece al reino de Satanás. Así de tajante son las escrituras. Y nosotros, por la obra redentora de Cristo, fuimos pasados por pura gracia del reino de las tinieblas donde vivíamos, al reino de la luz de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Hermanos, Judas hizo lazo con el maligno, sin darse mucha cuenta. El diablo no le obligó, sino que Judas voluntariamente tuvo pensamientos de avaricia, de deseos de traicionar a Jesús, sin tener claras las terribles consecuencias. Le abrió una puerta al diablo para que lo poseyera una y otra vez, hasta completar la traición y sufrir su propia muerte. Judas no era un ignorante del mundo espiritual, no era alguien inocente que no sabía con lo que se estaba enfrentando, para nada. Sabía que las personas podían endemoniarse, así que entendía que había que estar atento ante las tentaciones para no caer en ellas. De seguro no siguió las enseñanzas del Señor. De seguro dejó de orar y no pidió a Dios de continuo que le librara de caer en tentación.
De seguro no tuvo un encuentro privado con Jesús, una cita, declarándole su avaricia, ni confesándole que era ladrón. No logró eliminar de su vida el pecado de robar, de mentir. No sacó la avaricia de su corazón, que era su idolatría, que finalmente lo mató. Hermanos, las escrituras nos cuentan que los discípulos fueron enviados por el Señor a las aldeas cercanas y que vivieron la experiencia de echar fuera demonios. Vieron el poder del nombre de Jesús, pues los demonios se sujetaban a tan grande nombre. Y de seguro nuevamente compartió Judas Iscariote con otro discípulo la misión de echar fuera algún demonio y que los demonios se le sujetasen en el nombre de Jesús. También fue testigo que hubo demonios que no pudieron echar fuera porque como discípulos les faltaba ayuno y oración. Así les aseguró el Señor en una ocasión. Nosotros mismos hemos aprendido estas cosas, pero tal vez en algunas ocasiones nos olvidamos demasiado de ellas y por ello luego nos lamentamos de nuestros malos resultados. Por otro lado, Satanás se equivocó también rotundamente en su plan. Al entrar en Judas pensó que lo hacía perfectamente bien. Él sabía las escrituras al igual que los principales sacerdotes. Y como ellos de seguro no entendía el más profundo significado de las escrituras. Pues si hubiera comprendido que crucificar a Jesús era su derrota total y la victoria final de Dios, Satanás jamás hubiese ayudado a que Dios triunfara y lo venciera en la cruz del Calvario. Satanás, sin saber las consecuencias de la muerte de Jesús, supuso que la muerte de Jesús acabaría con su misión de Mesías de Israel y detendría el plan de salvación de Dios que él mal entendía. Como Judas, Satanás no sabía que la muerte de Jesús era la parte más importante en el plan de Dios. Y Dios permitió, Dios dejó que Satanás entrara en Judas, porque también Judas voluntariamente permitió que Satanás entrara en él, dejándole una puerta abierta. Cuidado con dejar puertas abiertas al maligno, de no sanar nuestras heridas, de no eliminar esos pensamientos malos que de pronto tenemos por determinadas situaciones. Estaba anunciado en las escrituras que habría un traidor que alzaría sobre el Señor su pie, que un hombre que gozaba de la plena confianza, así lo profetizaba el Salmo de David, 1000 años antes de Cristo, sería el traidor. El Salmo 41:9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. La Biblia, palabra de Dios para todos, dice que hasta mi mejor amigo, en quien yo confiaba, el que compartía mi comida, se puso en mi contra. Es decir, hermano, dice la Escritura, me ha hecho una zancadilla, levantó su pie contra mí, me tiró una patada, dice el Señor. Y eso estaba escrito por David, 1000 años antes de Cristo, que un hombre de su paz, en quien el Señor confiaba, quien del pan del mismo Dios comía, alzó contra él una patada, el pie, una zancadilla, se puso en su contra. Hermanos, Dios permitió la traición y con ello se adelantó el complot de los principales sacerdotes y fariseos para eliminar a Jesús. Todo lo permitió Dios para que se cumpliesen a la perfección de las Escrituras y al fin se viviera la verdadera Pascua, se viviera de verdad la Pascua de salvación eterna. La Pascua en donde el verdadero Cordero sin mancha de pecado, el Señor Jesús, fuera sacrificado y su sangre pura y santa limpiara a los hombres de todos sus pecados una vez y para siempre. Gloria al Señor. Cuestión que Satanás, Judas, los principales sacerdotes, los fariseos y todos los enemigos del Señor ignoraban completamente. De seguro hasta los otros 11 apóstoles no entendían que serían testigos de la verdadera Pascua en aquella ocasión, anunciada desde hace siglos. Solo después de la resurrección de Cristo pudieron entender todas estas cosas. Los principales sacerdotes y fariseos no querían matar a Jesús en plena Pascua, para que no hubiera riesgo de revueltas, porque mucho pueblo tenía bien considerado a Jesús y no aceptarían tan fácilmente su muerte. Hermanos, Cristo conoce a todos los hombres y tuvo fines sabios al aceptar que Judas fuera uno de los 12 principales suyos. Judas convivió 3 años con su maestro
Dejó su trabajo y su casa para seguirlo. Fue testigo de sus milagros. Judas escuchó sus sabias enseñanzas. Él mismo participó cooperando en las obras de su maestro. De seguro estaba ahí en la multiplicación de los panes y los peces, en las dos ocasiones. Pero a pesar de todas estas cosas, no llegó a conocer quién realmente era el Señor, ni cuál era su verdadera misión. No llegó a entender que era necesario que Cristo muriese para librar a los hombres de la esclavitud del pecado. La mente corrompida de Judas lo llevó a la traición. Por avaricia se propuso vender a su maestro, queriendo sacar un provecho económico, de ser un amigo del Señor por sus malas decisiones, por su mala conducta, por permitir que el diablo entrara más de una vez en él. Se transformó en un hijo del diablo para siempre. Por su traición, perdió al mejor amigo que jamás puede alguien encontrar, a nuestro Dios y Salvador. Ser un hijo de Dios es un inmenso privilegio inmerecido que tenemos. Tengamos cuidado de no perder lo que hemos obtenido, de no despreciar la amistad con el Señor. No solo Judas la despreció. Miles de personas han abandonado y traicionado al Señor y han apostatado de su fe y se pasaron del bando de ser amigo de Dios al bando de ser enemigo de Dios. ¿Por qué Judas terminó traicionando a Jesús, a su amigo? Es posible que Judas siguiera a Jesús esperando un Mesías político, un Mesías lleno de poder, de influencia sobre los grandes gobernantes, que en ese tiempo se declarara, que en ese tiempo hiciera toda la obra. Pero al ver que Jesús no era el Mesías que esperaba, tal vez se sintió decepcionado y decidió traicionarlo. Al no obtener lo que deseaba, rompió su vínculo con Jesús. Y ya que no sacaba grandes provechos económicos, solo lo que robaba de la bolsa de la tesorería, decidió hacer más ganancias, entregando información privilegiada a quienes podían pagar bien por esa información. De seguro ya se había dado cuenta que había un complot secreto por atrapar a Jesús y enjuiciarlo. Así que viendo que podía aportar con alguna buena idea, decidió vender esa información. Así de sencillo. Un soplón. Algunos han argumentado que él pudo haber tenido un motivo noble. No sé si usted, pero yo lo he visto en alguna película por ahí. En Jesús de Nazaret aparecía esto. Un motivo noble como que Judas quería poner a Jesús frente al concilio de sacerdotes para que se justificase a sí mismo y abiertamente se declarara el Mesías y lo demostrara realizando un acto milagroso delante de ellos, tal vez tal cual Moisés lo hizo frente a Faraón, y con ello los sacerdotes lo reconocieran, se humillaran y se sumaran al grupo del Señor en contra del Imperio Romano y con todo el poder del Señor destrozaran a los romanos que los dominaban. Tal vez Judas pensaba que eso iba a pasar. Pero de estos argumentos juluidenses, la Biblia no habla nada de eso. No habla de estos argumentos juluidenses. No habla nada semejante. Ni de una buena intención de Judas Iscariote al entregarlo a los principales sacerdotes. Así que cuando tratan de mostrar a un Judas Iscariote un motivo noble, eso no aparece en la Escritura. Es ennoblecer al traidor. Mejor recordemos lo que Jesús dijo del traidor. Eso sí es importante. Mateo 26, 24, el Señor dijo, a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. ¿Se da cuenta? Ningún motivo noble tenía Judas al entregar al Señor. Es decir, hermano, a todas luces, las obras de Judas eran malas y reprobadas por Dios. Tenía malas intenciones. Respiraba pecado en todos sus pasos que daba. Y todo lo que planeó contra el Señor era para obtener ganancias personales y no le importaba perjudicar a su maestro. Cualquiera que desee hacer algo en contra de Dios, aunque tenga aparente doble lectura de beneficio, de piedad desinteresada, no puede agradar a Dios. A veces tenemos ciertos propósitos, nos mostramos de una forma, pero por debajo también aspiramos otros resultados contradictorios. No, una doble lectura de beneficio o piedad desinteresada no puede agradar a Dios. Todo aquel que quiere llevar a cabo ideas que tiene una raíz de pecado, de traición, de avaricia, de muerte,
No puede agradar a Dios. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, dijo el Señor. Y dice la escritura ahí en Lucas capítulo 22, versículo 4. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Judas, lleno de Satanás, y no precisamente del Espíritu de Dios, se animó y procedió a ejecutar el plan del maligno. Y fue donde los enemigos del Señor, que Judas sabía que lo querían juzgar, a plantearle ciertas ideas, a negociar cierta información privilegiada para entregar a su maestro en sus manos. Judas tuvo tiempo para arrepentirse y no hacer lo que se había propuesto. Cada uno de nosotros tiene tiempo para arrepentirse y no terminar desarrollando el pecado que se nos atravesó en la mente. Judas caminó decidido por las calles de Jerusalén hasta contactar a los principales sacerdotes para ofrecerle entregar a su Señor, pero iba porque Satanás había entrado en él. Podría haberse arrepentido a última hora, incluso después de haber acordado el precio de la traición. Podría no haber salido aquella noche cuando disfrutaban la cena con los otros apóstoles en el aposento alto. Podría haber declinado sus pensamientos traidores en cualquier momento antes de ejecutarlo. Pero había un problema. Satanás ya había entrado en él. Y ahora las cosas estaban muy complicadas. Aún más, Judas pudo haber declinado cuando iba rumbo a encontrarse con la guardia de sacerdotes, ahí al huerto donde estaba el Señor. Pero no lo hizo. Como dejó entrar a Satanás en su corazón, perdió su conciencia de pecado, perdió toda posibilidad de arrepentimiento y siguió hasta el final. Y se fortaleció no en Dios, se fortaleció en Satanás, el cual dominó sus pensamientos y los alimentó hasta cumplir su traición. Uno de los 12 apóstoles escogidos personalmente por el Señor terminó su vida como un endemoniado, controlado por el mismo Satanás. Esto debe hacernos temblar, hermano, y que debemos todo el tiempo estar orando y poniéndonos nuestra armadura espiritual que Dios nos ha dado para no caer rendido ante las acechanzas del diablo que nos quiere ver en el suelo. Y nosotros, con la armadura puesta, que nosotros nos hemos puesto, que Dios nos ha aportado en todo esto, el Espíritu de Dios, vencer toda maldad. Hermano, qué triste agregar a todo esto que el Señor sabía en qué paso andaba su apóstol, el escogido, y los resultados en su contra que obtendría por aquellas malas acciones de él, y que no declinaría en su plan hasta concretarlo. Caer en pecado generalmente no es simple accidente, sino que detrás de ello hay un plan, un camino de malas decisiones, un dejar que nuestra carne, el mundo, el diablo influya sobre nosotros. Podemos declinar de consumar el pecado en cualquier momento, pero lo mejor es no empezar. Lo mejor es no tomar el camino de las malas decisiones en nuestra vida. Si hay alguna idea pecaminosa hoy día en tu corazón, déjala, abandónala, deséchala. Y aún si hemos pecado, Dios nos permite el genuino arrepentimiento y de limpiarnos de toda maldad. No para abusar de su perdón y su gracia, sino porque nos ama, porque conoce cada detalle del pecado que hemos estado tramando o hemos realizado. Y sabiendo Él todo lo que está pasando por nuestra mente, su misericordia es tan maravillosa que alcanza para perdonarnos de toda nuestra maldad si nos arrepentimos. Y Él nos dice, igual que a la mujer sorprendida en adulterio, que Él no condenó a muerte. Él nos dice, ve y no peques más. Eso es lo que tenemos que hacer, hermano. Dice la Escritura en Lucas 22:5, que los principales sacerdotes y los jefes de la guardia, todos ellos se alegraron y convinieron en darle dinero. Acá no es muy claro lo que dice Lucas, pero Mateo lo aclara mejor, de cuáles fueron las intenciones y a quién se le ocurrió primero la idea del dinero. Los principales sacerdotes no podían creer lo que estaba ocurriendo allí frente a sus ojos. Se alegraron muchísimo, pues su principal enemigo al cual querían eliminar caería mucho más fácil de lo que ellos imaginaban, pues un traidor, uno de los íntimos de Jesús, se lo entregaría fácilmente. Y estuvieron de acuerdo con Judas en pagarle 30 piezas de plata, el equivalente a 30 días de trabajo de un obrero, o 30 ciclos, la multa que se pagaba por un siervo muerto accidentalmente.
Éxodo, por ejemplo, 21:32 decía, si el buey acorneare a un siervo o una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. Hermoso precio con que me han apreciado, dijo el profeta Zacarías en el capítulo 11, versículo 13. Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Este texto de Zacarías, unos 500 años antes de Cristo, profetizaba el valor de la traición de Judas. ¿Y dónde iría a parar el dinero? El Dios de los cielos, el que se humilló a sí mismo, fue vendido por el salario de un mes de un obrero. Y ellos, claro que se alegraron, los enemigos del Señor. Se alegraron y convinieron en darle dinero. Pero dice Mateo 26:15, que les dijo Judas a los principales sacerdotes, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Esto muestra que fue Judas quien se aproximó a ellos y puso un precio a su traición. Esto apunta a su avaricia como motivación. Hacer un negocio con la información privilegiada que poseía y el plan que tenía de entregarles a su maestro. No fue que los principales sacerdotes, muy agradecidos, acordaron darle una buena propina a Judas, sino que fue Judas, según el evangelista Mateo, fue Judas el que le puso precio a su traición. Por lo que pasó más tarde, cuando Judas devolvió las 30 piezas de plata, entendemos que él no pensó que aquella traición se complicaría tanto al extremo que su maestro fuera condenado a morir crucificado en tan solo unas horas. Tal vez él solo pensó en hacer un buen negocio para que lo fueran a arrestar, pero pensando que el Señor Jesús se escaparía y sabría salir bien de todo aquel asunto. Él se sintió derramador de sangre inocente, según lo expresó a los sacerdotes cuando supo de la crucifixión de Jesús. Y fue y devolvió luego las 30 piezas de plata. Él sabía que Jesús era inocente, pero igual preparó su traición y la ejecutó. Ese es el asunto. Que nosotros podemos saber que Jesús es Dios, que Jesús es el santo y puro Señor, el justo. Pero igual podemos preparar una traición y ejecutarla. Si permitimos que eso siga creciendo en nuestro corazón y más encima le abrimos la puerta al diablo. Podemos, hermanos, elucubrar muchas cosas en esta historia. Pero qué necio fue Judas. Si Cristo hubiese salido vivo de aquella traición, de todas maneras, él habría sido expulsado del grupo. Pues Pedro y todos se enteraron de que él trajo al grupo que lo vino a arrestar. Entendemos, hermanos, que Judas no tenía idea que el Señor era el Mesías. Eso sí, no tenía idea. No sabía realmente que era el Hijo de Dios, que era Dios manifestado en carne, que todo lo sabía, que supo todo el tiempo de su traición. Judas sabía que le iba a hacer mal al Señor, pero no sabía que el Señor sabía los pensamientos que él tenía. Él no sabía quién era Jesús. Podemos pasar, hermanos, años asistiendo a una iglesia o creyéndonos cristianos sin tener la más mínima idea a quién servimos realmente y cuál es su poder, justicia y santidad. Es increíble cuando le preguntamos a la gente quién es Jesús. No todos los que asisten a una congregación entienden que Jesús es Dios manifestado en carne. Bueno, y por otro lado, ¿qué pasó por la mente de Satanás? De seguro él no sabía que Jesús era Dios y que tenía ese plan específico en aquella Pascua. De seguro él no sabía que si Jesús moría se completaba el plan de salvación de la humanidad y que eso significaría su total derrota. Si Satanás hubiera entendido tal cosa, hubiera hecho lo posible por evitar la crucifixión de Cristo. Ya saben, Satanás no lo sabe todo. No sabía cómo estos eventos se volverían en su contra. Es posible que ni siquiera creyera que Jesús mismo podría resucitar de los muertos. O si lo hubiera creído posible, puede que no entendiera el significado de la muerte y la resurrección de Cristo. Que no supiera a qué conducían estos eventos. Que cuál era la importancia en el destino de la humanidad y en su propio destino. Satanás no es sabio. No es todo sabio. No conoce la mente del Señor. Incluso si él sabía que la muerte de Jesús aplastaría su cabeza, su odio se apoderó de él para hacerlo sufrir. Satanás, hermano, es tan grande engañador que hasta se ha engañado a sí mismo, creyendo ilusamente que podría ganarle al poderoso Jesús. Satanás conocía las escrituras antiguas y es muy posible que no las entendiera para nada, del mismo modo que no la entendían para nada los principales sacerdotes. Y dice finalmente Lucas capítulo 22, versículo 6, que Judas se comprometió
y buscaba una oportunidad para entregárselo a espalda del pueblo. Judas, el amigo de Jesús, hizo algo terrible. Hizo un pacto con los peores enemigos de su Señor. Se comprometió con ellos. Le dio su palabra que haría su parte. Y la historia nos demuestra que asumió en serio el compromiso que hizo con los enemigos del Señor, con los principales sacerdotes, de entregarle a Jesús en las próximas horas, arriesgando su vida si era descubierto por los otros discípulos, antes y después de concretar sus fechorías. Judas pensó en la mejor oportunidad que podría elegir, considerando también, igual que los sacerdotes, que el pueblo allí presente en la fiesta de la Pascua en Jerusalén estimaba al Señor Jesús y no dejaría tan fácilmente que fuera arrestado en medio de alguna enseñanza que estuviera él haciendo o cuando estuviera rodeado de mucho pueblo. Por tanto, la elección que hizo Judas fue entregarlo cuando estuviera solo o rodeado de pocas personas. Fue una puñalada por la espalda, hermano. El mejor momento sería, por tanto, de noche, cuando sus discípulos estuvieran durmiendo. Una verdadera puñalada por la espalda a su maestro y al grupo en general. Debemos, hermano, estar atentos al mundo físico y al espiritual, como nos advierte la Biblia. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 11, dice que para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Satanás tiene maquinaciones en nuestra contra. Satanás no quiere que te vaya bien. Satanás quiere sacarte del camino cristiano. Satanás tiene planes para destruir todo lo que es del Señor. Si tú eres del Señor, Satanás quiere destruirte. Eres su enemigo. La primera de sus maquinaciones fue haber metido en el corazón de Judas que le entregase. Dice Juan capítulo 13, versículo 2, que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Ya el diablo, antes de la última cena, había puesto en el corazón del apóstol que fuera el traidor, sugiriéndole ahí en el pensamiento que tal vez por este medio podría obtener alguna buena ganancia. Tal vez ya entendía que muy pronto el Señor sería arrestado por los principales sacerdotes y quiso sacar alguna ventaja económica. Y se equivocó mortalmente para su propia muerte, para su propia condenación. Durante las próximas horas, hermanos, después de acordar este trato con los principales sacerdotes, ya totalmente envuelto en su maldad, buscaría a Judas el mejor plan para dar un golpe certero que le permitiera ganar el premio acordado, el sueldo mensual de un obrero. Sabiendo luego cuál sería el mejor momento, Judas dejó nuevamente abierta la puerta para que Satanás entrara en él durante la cena en el aposento alto. Como dice la Escritura, Satanás entró en él. Sabemos que en el aposento alto habían 12 apóstoles y Jesús, pero también estaba Satanás. Allí estaba Satanás. Y en ese día entró Satanás nuevamente en Judas. Y se fue de aquella última cena con el Señor para ser atormentado por el diablo hasta completar su traición, hasta recibir su paga y enterarse de la condena a muerte de su amigo por su causa, y decidir devolver el dinero y terminar todo en suicidio, sin dar lugar al verdadero arrepentimiento que lo llevara de nuevo a los pies de Dios implorando misericordia y perdón. Debemos tener cuidado con el pecado que llega a ser consumado plenamente, pues llega un tiempo del no retorno. Ten cuidado porque llega un tiempo del no retorno. No podemos permitirnos darle ocasión al diablo todas las veces que sea necesario, pues el daño puede ser tan grande que ya no haya más camino ni posibilidad de volver atrás. A ese punto llegó Judas. Igual que Judas, algunos pueden pasar años en la congregación de los discípulos del Señor recibiendo enseñanza, siendo testigos de la obra que está haciendo Dios en otras personas, participando activamente de las actividades de la iglesia, tal vez ocupando cargos dentro del grupo, pero no siendo transformado, manteniendo la orientación a los pecados habituales, a los pecados mascota con los cuales vive diariamente, cediendo continuamente a la tentación, dejando la puerta abierta para que Satanás entre en el corazón y los lleve a hacer nuevamente obras despreciables a los ojos de Dios, que niegan y rechazan la obra de Cristo, que hacen que sea vendido de nuevo el Señor y blasfeman el gran nombre de Jesús al hacer cosas malas. Y luego acaban su vida lejos de la voluntad de Dios, siendo una vergüenza como cristianos. Yo he conocido también hermanos así. He conocido personas que han estado en la iglesia, que han sido dirigentes,
y que ahora están pero muy lejos. Hermanos, Dios nos libre de caer como Judas y terminar lamentablemente. Pero a diferencia de Judas Iscariote, gloria al Señor, ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos cuida desde dentro de nuestro ser, que nos redarguye a cada instante de pecado, que nos fortalece en medio de las pruebas y tentaciones. No estás solo como Judas. El Espíritu de Dios tiene que estar dentro de ti. Tenemos un seguro especial dentro de nosotros que debemos cuidar muchísimo, hermano. El Espíritu de Cristo. Sí, Señor, el Espíritu de Cristo en nosotros. Esperanza de gloria, esperanza de victoria, que nos salva cada día y nos da el poder para vencer toda potestad inmunda y hasta el mismo diablo. Glorias sean dadas a Jesús que lo ha hecho posible. Honra a Cristo por su trabajo perfecto que hoy nos hace santos y nos envuelve por dentro y por fuera para poder resistir al diablo y huya de nosotros. Amén. Pero el Señor nos dice, recuerden ustedes en la Escritura, que debemos nosotros ponernos todos los días la armadura espiritual, orando en todo tiempo para poder resistir las acechanzas del diablo. El diablo todavía está vivo, hermano, y seguirá vivo por la eternidad en el infierno. Pero mientras tanto está en el mundo. Y si nosotros no sacamos esas ideas pecaminosas de nuestros ojos, si nosotros no dejamos la maldad que ahí nos está tentando, vamos a apagar el Espíritu y si más encima no nos llenamos completamente del Espíritu Santo de Dios, podemos abrirle una puerta al demonio para que algo malo haga en nosotros. Pero ahora tenemos el Espíritu Santo de Dios, tenemos esa oportunidad diferente de Judas, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. Podemos llenarnos cada día y cada día que escuchamos palabra de Dios, cada día que oramos, cada día que nos congregamos, cada día que estamos en la presencia del Señor y recordamos sus textos, recordamos sus palabras, el Señor hace algo en nosotros. Gloria a Dios porque no somos las mismas criaturas débiles de aquellos tiempos del primer siglo, antes que el Señor hiciera ese trabajo poderoso en la cruz, sino que ahora, sin haberlo merecido para nada, tú tienes la posibilidad de llenarte del Espíritu Santo de Dios, para que cuando venga el diablo a golpearte la puerta, o busque si tienes una puerta abierta, por ser obediente a las indicaciones del Señor, no le hayas dejado ni una ventana ni una puerta abierta al diablo, y puedas salir victorioso de cualquier situación. Si estás pasando por debilidades, por procesos, el Señor te fortalezca, porque no estás igual que Judas, sino que estás con Dios. Si has rendido tu vida a Dios, si te has entregado a Él, si le sirves a Él, si confías en su palabra, si haces su palabra, si no blasfemas su nombre haciendo tonteras, si no dejas que las ideas pecaminosas sigan creciendo en tu corazón, si sigues escuchando al Dios que vive dentro de ti, entonces no podrás caer rendido al diablo. No irás a la muerte eterna, definitivamente. Por misericordia de Dios, hemos sido escogidos para salvación. Glorias sean dadas a Jesús, que puede liberar a cualquiera que esté atado a los demonios o al diablo. Glorias sean dadas a Jesús porque Él puede pasar personas del reino de las tinieblas al reino de la luz, para que no se conviertan en enemigos de Dios y pasen a ser de enemigos de Dios a amigos de Dios, verdaderos amigos que no traicionan, que no son traidores como Judas. Señor, sabemos que solos podemos ir siendo destruidos día a día si nos dejamos engañar por nuestros pensamientos o por la avaricia de nuestro corazón, si tontamente pensamos que actuamos en secreto y nadie nos descubre. Gracias porque nos hablas y nos haces temblar con esta palabra, Señor. Porque dependemos de ti, dependemos de la ayuda que nos des. Pero también tenemos nuestra propia responsabilidad en el asunto.
no abrirle la puerta al pecado, no abrirle la puerta a Satanás, no abrirle la puerta al mundo que nos quiere llevar por otra circunstancia, no dejar que nuestra carne nos domine, sino que rendirnos a ti, Señor, y escuchar tu voz interior y la voz de tu palabra, que nos guía a la verdad, a la santidad, a la pureza, a la obediencia, la cual tú amas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.